Y comenzamos este informativo con la noticia más importante del día de hoy. El presidente Donald Trump ha confirmado lo que sería el primer ataque terrestre en territorio venezolano, un ataque a una instalación relacionada con el narcotráfico, de la que el presidente Trump dijo que habría ocurrido en una zona portuaria, Harriet. Así es, Jefferson. Además, se pronunció luego de que en una entrevista el pasado viernes 26 de diciembre hiciera una importante declaración relacionada con la creciente presión militar y económica que su administración está ejerciendo sobre el régimen de Nicolás Maduro. En redes sociales se vincula el ataque a una explosión ocurrida en la empresa Primasol, dedicada a la distribución de materia prima e insumos químicos en Zulia, estado fronterizo con Colombia. Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas. Cargan los barcos con drogas, así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es una zona de implementación, ahí es donde implementan y eso ya no existe. Así confirmó Donald Trump en un acto oficial el primer ataque a tierra firme contra instalaciones donde presuntamente cargaban barcos con drogas hacia Estados Unidos. Aunque el mandatario se abstuvo de precisar la ubicación del lugar del bombardeo, The New York Times afirmó que según funcionarios estadounidenses, el ataque habría apuntado a un objetivo en Venezuela. Tampoco se conoce qué agencia o fuerza militar lo habría ejecutado. El anuncio se dio previo a la reunión que sostendría con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en su residencia de Mar-a-Lago en Florida. Previamente, en una entrevista al podcast El Show de Katz and Cosby, Trump había asegurado haber dado un golpe a redes de narcotráfico en la región. Y acabamos de atacar. No sé si lo has leído o lo has visto, pero tenían una gran planta o una gran instalación de donde venían los barcos. Hace 2 noches la destruimos y los golpeamos muy duro. Esta entrevista fue realizada el 26 de diciembre, por lo que el ataque habría sido ejecutado la pasada semana. Hasta el momento, la operación militar en el Caribe contra el narcotráfico ha dejado 30 botes destruidos, más de 100 muertos y un ataque terrestre del que se desconocen cifras de muertos o heridos. Vamos inmediatamente con el análisis de esa noticia. Saludo a Arturo Grandon, él es CEO de Security College US, analista de seguridad, magíster en inteligencia, defensa y terrorismo. Señor Grandon, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Jefferson? Gusto de saludarlo. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son las implicaciones que tendría esta acción estadounidense en territorio venezolano? Y se lo pregunto especialmente en el contexto de este operativo, de este despliegue militar que ha sido ejecutado por los Estados Unidos en el mar Caribe. ¿Cómo impacta esto esas esperanzas que hay en Venezuela de que con estas operaciones se acabe la dictadura de Nicolás Maduro? Bueno, se había dicho anteriormente por este mismo medio de que las acciones terrestres iban a comenzar pronto. Pensábamos que iban a ser mucho antes, pero tenemos que tener claro de que a lo mejor se van a intensificar en estos días, toda vez que hasta el 31 de diciembre cuentan con lo que es el presupuesto para mantenerse, ¿cierto?, la flota en lo que son las costas frente a las costas de Venezuela. Pensamos de que efectivamente este primer ataque, que está medio en tinieblas todavía porque no se ha sabido bien la información de inteligencia que tenemos, está todavía media confusa, pero lo que más nos ha llamado la atención de todo esto que junto con el ataque que se realizó, ha habido un gran movimiento en Puerto Rico de lo que es la Fuerza Aérea, con más drones que están llegando al lugar, con más aviones de transporte C-130 y también, ¿cierto?, con más personal y vehículos de acciones terrestres. Por lo tanto, algo a lo mejor de gran envergadura se aproxima para lo que es Venezuela. Mucho movimiento inusual junto con este ataque, ¿cierto?, que estamos dando a conocer. Analista de seguridad Arturo Grandón, Trump mencionó que no revelaría si el ataque fue llevado a cabo por el ejército o la CIA. ¿Por qué existe tanto hermetismo alrededor? No, esta fue una acción combinada. Los trabajos que hace la CIA, si bien es cierto, los equipos operativos de alta letalidad que están trabajando dentro de Venezuela y en el conjunto, ¿cierto?, alrededor de Venezuela, porque eso está clarísimo y se le envió un mensaje ya a Colombia.
están trabajando grupos que están perfectamente entrenados para este tipo de misiones como la que ya vimos, pero este fue una operación en conjunto con el personal de la Marina de los Estados Unidos en esta operación terrestre que se llevó adelante. Profesor Grandón, esta es una noticia muy importante. Estaríamos hablando de la primera intervención militar terrestre de los Estados Unidos en territorio venezolano, algo que podría llevar a la caída de la dictadura, o por lo menos eso se esperan los sectores que defienden la democracia en el continente americano y en Venezuela. Esta operación habría sido ejecutada el pasado 26 de diciembre. ¿Por qué cree usted que hay tanto hermetismo alrededor de esta información? Le reitero, teniendo en cuenta que esto es muy importante para los venezolanos. Sí, porque en el fondo, con todo lo que ha dicho Maduro, las bravuconadas que ha lanzado, ¿cierto? Y todo lo que ha hecho a la prensa internacional, en el fondo es una derrota para él, diciendo, bueno, a pesar de todo, igual, ¿cierto? Se llevó adelante la primera acción militar, igual se comienza la segunda etapa, que son las acciones terrestres, y por lo tanto se va realmente a cerrar mucho más el cerco de esto. De hecho, de nuevo aparecieron ciertos voceros de gobierno para tratar de llegar a algún acuerdo, de algún tipo de salida negociada de Nicolás Maduro y efectivamente lo que se dice extraoficialmente que el presidente Donald Trump no está de acuerdo y se ha puesto muy firme en esa posición. Señor Grandon, también hay una expectativa muy alta sobre lo que puede llegar a pasar o lograr ese despliegue militar con lo que finaliza este año 2025. ¿Cree usted que es inevitable la caída de Maduro en el próximo año? Debería ser. Nosotros pensábamos inclusive que se iba a acelerar el proceso porque Donald Trump no puede, en realidad sería una gran derrota para él haber movilizado toda esta cantidad de medios con lo que significa, ¿cierto?, en el costo económico y no cumplir con el objetivo que en el fondo todos sabemos que si bien es cierto se usa todo lo que es la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo internacional en el fondo, pero el objetivo final es Nicolás Maduro y su gente. Así que si las operaciones contra el narcotráfico son tan pequeñas como las que se han llevado adelante, porque son acciones pequeñas para la movilización que estamos viendo, y no se lleva adelante lo que es el que Maduro, ¿cierto?, entregue el poder de la forma que sea, va a ser una derrota para el presidente Trump y yo creo que él no está dispuesto a eso. Arturo Grandon, CEO del Security College US, analista de seguridad, magíster además en inteligencia, defensa y terrorismo. Ha sido un gusto tenerle aquí en el informativo de NTN 24. Un feliz año también para ustedes, Jefferson. Gracias por la invitación y siempre a la orden. Este es nuestro tema de debate hoy en el informativo USA. Saludamos a Patricia Sosa, analista demócrata, y también a Art Estopiñán, analista republicano. Bienvenidos a los dos. En 2025, Donald Trump ha endurecido como nunca la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Bombardeos a lanchas acusadas de narcotráfico, un supuesto también ataque a una planta de droga dentro del país. Aún estamos esperando la confirmación oficial de Washington. Y un gran despliegue naval en el Caribe, bloqueo a petroleros sancionados y esa designación clave del Cartel de los Soles como organización terrorista. Patricia, te pregunto a ti primero, estas acciones que hemos visto en los últimos meses, ¿cómo se van a desarrollar cara al próximo año, teniendo en cuenta que la comunidad venezolana ha vivido cada uno de estos ataques más cerca del fin del régimen de Nicolás Maduro y estamos prácticamente acabando en el 2025 y Nicolás Maduro sigue en Caracas? Bueno, obvio que esta ha sido la movilización más agresiva y más consistente que se ha visto de parte de los Estados Unidos. Aquí, y yo creo que la mayoría de la gente, y me voy a incluir a mí en esta lista de personas que creen que Maduro debe salirse, que sería importante poder traer la democracia
de nuevo a Venezuela. Yo creo que hay en Estados Unidos un apoyo bipartidista por ese esfuerzo. La diferencia está en cómo se está haciendo y cómo vamos a reconstruir a Venezuela. Eso no está siendo claro. Hay como muchas agendas escondidas, que si es el petróleo, que si es la defensa, que si son las drogas, y no hay claridad, ¿no? Porque los expertos en los temas de droga te dicen que si es por droga, ahí no es que irías, ¿no? Irías a otro lugar. Si es para sacar a Maduro, sí es evidente. Si es para el petróleo, lo harías de otra manera. Entonces, como que no es claro qué es lo que está pasando, aparte de que a Donald Trump le encanta el drama, hay mucho drama, que Marco Rubio siempre ha querido hacer esto porque él ve a Venezuela como la ruta a Cuba, que sería el próximo país que trataran de cambiar el régimen. Así que es una situación muy compleja. Quisiera vincular en el siguiente espacio a Art Estopiñán, el analista republicano. Art, importante el punto por el que arranca Patricia, a la pregunta que le hacía Alessandra, y es que sí o sí, y es clave, la salida primero de Nicolás Maduro. Una vez salga, pues vendrán los elementos adicionales como los que ella está planteando. La reconstrucción de Venezuela, qué viene políticamente para Venezuela, económicamente también para Venezuela. Pero le pregunto desde la visión republicana, concretamente por el ataque que se ha confirmado en las últimas horas por parte del presidente Donald Trump. Es el primer ataque en tierra a una instalación terrestre. Todavía se desconocen algunos detalles adicionales que serán muy importantes para establecer realmente qué fue lo que sucedió y el alcance de lo que puede venir. Por ahí quiero empezar el diálogo con usted. ¿Qué va a venir después de este primer ataque? Pues muchísimas gracias, mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. Un saludo navideño a todos ustedes y sus televidentes. Miren, la realidad es que el presidente Trump y el consejero principal diplomático, el secretario Rubio, han sido bien claros con los líderes del hemisferio. El hemisferio occidental, comenzando con Panamá al principio de este año, del 2025, fue el enfoque de esta administración y lo han puesto en papel y lápiz con el plan de la seguridad nacional para el hemisferio. Todos aquellos que están transportando los narcóticos, el fentanilo, ya sea Venezuela, Colombia, Ecuador, México, los Estados Unidos, tenemos la inteligencia necesaria para eliminar y neutralizar a todos estos enemigos de los Estados Unidos que están envenenando a nuestros jóvenes. Y no es ningún misterio, no es ninguna drama, se está recuperando todo tipo de inteligencia en estos momentos con la flotera naval y en mi opinión, la acción que se va a llevar a cabo como organizaciones terroristas extranjeras va a ser decisivo para eliminar esta amenaza a los jóvenes norteamericanos. Patricia, con respecto a ese supuesto ataque a una base o una intervención terrestre, que sería la primera, como apuntaba Jesús, ¿qué explicaciones pudiera pedir el Congreso de los Estados Unidos una vez reabra sus puertas tras esas fechas navideñas? No, no solamente los demócratas, sino algunos republicanos exigen de que el Congreso es el único que tiene legalmente, o interpretan, no exigen, interpretan que el Congreso es el único que tiene la autoridad legal para declarar la guerra, y que el presidente está en una guerra que no ha pedido la autorización, así que no es una guerra legalmente legítima. Eso crea una gran controversia. La base de Trump, la base MAGA, durante las elecciones que lo apoyaron tanto, eran muy claros de que ellos no querían intervenciones en otros países. Trump le prometió que no lo iba a hacer, que se iba a salir de todas las guerras y que va a lograr la paz en el mundo entero. Y esto es todo lo opuesto, absolutamente todo lo opuesto de lo que él prometió, y por eso estamos viendo una división dentro de su propia coalición MAGA. Entonces tiene dos problemas. Tiene el problema legal de que está entrando en una guerra terrestre sin la autoridad legal del Congreso, y el segundo de lo que esto va a significar para su base política, que no está de acuerdo en intervenciones de Estados Unidos en otros países. Art, importante darle una respuesta a Patricia Sosa en este sentido. ¿Está dividido el Partido Republicano por las acciones de Donald Trump? Y también, ¿hay algún problema legal en lo que está haciendo con estas operaciones? No, para aclarar a mi buena amiga y colega, la señora doctora Patricia Sosa, la realidad es que la guerra es contra el cartel de los soles, no es contra el gobierno de Venezuela,
porque Maduro, como todos sabemos, él no es el presidente legítimo de Venezuela. Entonces es una guerra contra un cartel como los Estados Unidos. El presidente Obama tuvo muchos ataques de drones a extremistas islámicos del Medio Oriente. Gracias al presidente Trump, él ha resuelto muchos de estos conflictos en el Medio Oriente y ahora, como lo ha dicho, se está enfocando en el hemisferio occidental. Así que todos estos carteles, de nuevo, ya sea en México, Colombia, Venezuela, la prioridad de esta administración del presidente Trump con Rubio, del diplomático principal, van a limpiar al hemisferio de todos estos carteles. Y bajo el artículo 50, el presidente Trump, bajo la seguridad nacional de los Estados Unidos, tiene toda la potestad de lanzar esta guerra contra los carteles, no contra un gobierno electo por el pueblo, porque como todos sabemos, Maduro no es un presidente. Patricia, y nos queda muy poquito tiempo, sin embargo, no quisiera terminar este bloque sin mencionar también el conflicto de Ucrania, Rusia, el papel de la OTAN y sobre todo Gaza, Israel y también Irán. 2026, hemos tenido estos últimos días de 2025 con importantes reuniones diplomáticas en la residencia privada en Mar-a-Lago del presidente de los Estados Unidos. Parece que las reuniones han sido fructíferas, sin embargo, no vemos un alto el fuego permanente y definitivo en ninguno de esos dos conflictos, y es más, una advertencia por parte del presidente de los Estados Unidos a Irán. ¿Cómo se viene ese 2026 con esos conflictos bélicos abiertos y que parece que están muy lejos de terminar? Trump es experto en tener conferencias de prensa con líderes importantes para declarar que ha conseguido la paz, porque él está obsesivo que quiere ganar el Premio Nobel de la Paz. Pero vamos a determinar el éxito no por la conferencia de prensa, sino por si hay paz y no hay guerra y no hay ataques en los países donde él reclama que ha conseguido una pausa de la guerra. Y lo que estamos viendo es que no es el caso, que ha sido muy difícil de sostener. Por eso Netanyahu acaba de estar en Mar-a-Lago, porque hay mucha diferencia en la estrategia de cómo conseguir la paz entre los palestinos y los israelitas. Eso todavía está en veremos, con ataques que están sucediendo, con Irán demostrando una posición agresiva, en una situación muy dificultosa, no tan sencilla como una conferencia de prensa. En Ucrania lo mismo, Zelensky vino, Putin no se ha aparecido, Putin lo niega todo, no quiere estar de acuerdo con nada a menos que le den a Ucrania, y reclamó, por ejemplo, que había atacado a Kiev. Los ucranianos dicen no ha atacado a Kiev, él está exagerando su posición militar, así que paz ni cercanamente estamos viviendo en esa parte del mundo. Entonces hay mucha narrativa, ¿no? Como mi colega republicano comenta, mi queridísimo colega republicano comenta, mucha narrativa, mucha historia, que si no le prestas atención a los detalles, como los que estoy compartiendo contigo, como los que cuidadosamente leí en toda la cobertura de prensa de izquierda y de derecha, no te das cuenta de que es toda mucha narrativa, pero en la realidad no hay paz y todavía hay mucha inestabilidad política en estos países, y puede ser que Trump acabe en muchos frentes de guerra en vez de haber conseguido la paz y tener derecho a ganarse el Premio Nobel de la Paz. Y para cerrar este bloque, Art, muy brevemente, por cuestiones de tiempo, agradeciéndole tanto a usted como a Patricia por estar aquí en NTN 24, una breve impresión de lo que planteó Alessandra en la pregunta. Sí, efectivamente, mire, los hechos es lo más importante. ¿Qué pasó en Israel? El presidente Trump pudo detener la guerra, el conflicto entre los palestinos de Hamas y Hezbollah, es decir, neutralizó a los terroristas de Yemen, de Líbano, de Palestina, trajo a todos los rehenes que muchos pensaban que ya estaban todos los jóvenes judíos. Él los pudo traer. El primer ministro Netanyahu hoy dijo en la conferencia de prensa con el presidente Trump: no ha habido un presidente más importante, más grande para el Estado y la seguridad de Israel que el presidente Trump. Y eso es una realidad. Los demócratas lamentablemente no lo quieren aceptar, pero el mundo hoy está más seguro gracias al presidente Trump.
Muchos frentes abiertos para este 2026 y sobre todo también en un contexto de elecciones de medio término. Patricia Sosa, analista demócrata, y Art Estopiñán, analista republicano. Les deseo un feliz año a ustedes y muchísimas gracias por estar hoy aquí en el informativo USA. Saludos, Patricia. Igual, Arturo. Saludos. Otros desde Jerusalén, Georg Eickhoff, analista político internacionalista experto en América Latina con amplia experiencia en temas de Venezuela. Bienvenido a NTN24. Hola, buenas. La noticia del momento, Georg, tiene que ver con la confirmación por parte de Trump de este ataque en una zona portuaria en Venezuela en la que dijo que salían narcolanchas. Primeras reacciones. Bueno, es lo que él anunció hace semanas, es la continuación lógica de esa escalada de presión sobre el narco régimen. El presidente Trump en persona y su equipo identifican el gobierno usurpado de Venezuela, el señor Maduro, que dice que es presidente, que no lo es, con el narcotráfico, y por eso es un ataque en territorio venezolano a la estructura que secuestró el gobierno de este país y al narcotráfico. Es la continuación de lo anunciado, sí, y tiene una lógica y una consecuencia interna. Vea, aquí lo particular es que Donald Trump deslizó la noticia apenas la semana pasada en un podcast que pasó desapercibida esta entrevista. No fue un aviso rimbombante, como es común, no hubo una rueda de prensa, se habló de una fase 2 que incluía operaciones terrestres desde hace ya algún tiempo, sin embargo no se había realizado. ¿Por qué cree que Trump manejó este ataque de esta manera? Quizá tiene que ver con la oposición que ha enfrentado en el Congreso de los Demócratas sobre las dudas que tienen los que son opositores a su gobierno en cuanto a la legitimidad de estas operaciones, y quizá quiso manejarlo de alguna manera más discreta. Bueno, lo normal en una guerra es que primero haces las cosas y después las dices, por razones obvias, porque también pueden salir mal. Lo que vimos son disparos a narcolanchas que acertaron. Nadie publica los disparos que quizás no dieron en algo, ¿no? Y en una operación en tierra puede haber muchas maneras de tener éxito o no. No sabemos nada del tamaño de la operación, no sabemos nada de armas utilizadas ni de posibles bajas. O sea, es un caso bastante normal en las guerras, y esto ya es una guerra, ¿no? Lo que también el ataque a las lanchas en su momento simbolizaba era transgredir límites, porque eso no es normal que un Estado ataque lanchas en alta mar y mate gente. Se ha con razón preguntado con qué justificación, cuál es el marco legal para esto. Fue una transgresión, pasar una línea roja. Y el presidente Trump anunció golpes en tierra y ahora dice pasó, ¿no? Con esta particularidad de que se sabe en el fondo muy poco. Le preguntaron hoy quién implementó este ataque, la Fuerza Armada o la CIA fue mencionado, y él no quiso comentar eso. Que eso crea una situación para su adversario de que no sabe quién realmente está atacando, con qué medios, qué viene después. Y esta creación de incertidumbre para el enemigo, eso es el ABC de la guerra, eso es lo fundamental. Quizás nos hemos acostumbrado precisamente por Donald Trump, que hace las cosas al revés, que anuncia mucho, que explica mucho, que tenemos videos de operaciones donde muere una persona o 5 o 10 personas, cuando en las guerras se ejecutan operaciones muchísimo más grandes y no se habla de ellas.
y eso es el sentido de dejar que el adversario no sepa exactamente qué tamaño, cuándo, cómo, dónde. Así que, aunque parezca fuera de serie, es más normal lo que está pasando ahora, que primero se dispara y después se publica. Claro, es que Donald Trump nos ha acostumbrado a lo contrario y se ha criticado mucho a los periodistas por preguntar cuándo y cómo va a atacar Estados Unidos. Pero bueno, el silencio es parte de la estrategia militar, pero Donald Trump nos ha acostumbrado a lo contrario. Se ha dicho que el ataque ha sido sobre una zona portuaria, contra un muelle. Ya ha habido una confusión en las últimas horas porque se hizo el cálculo matemático de cuándo fue el día del ataque y se encontró que esa misma noche hubo otro ataque, otra explosión más bien, en una fábrica de químicos en Maracaibo, que es además una ciudad costera. Tampoco se nos ha dicho dónde fue la operación. El régimen no ha mostrado tampoco detalles mayores. ¿Qué pudo haber pasado? Sí, bueno, quizás fue un desliz también del presidente, que desde luego tiene información de muchísimas operaciones de Estados Unidos que nunca se publican, pero sí llegan a su informe diario. Y quizás hablando de forma ligera en un programa que no era exclusivamente político, dijo algo y entonces no fue 100% planificado. Pero después de que pase una cosa así, sus profesionales de la guerra lo utilizan precisamente para crear esa incertidumbre que conviene. También, por otro lado, hay que decir, es una escalada anunciada, planificada. Tienen en el Caribe, en el sur del Caribe, capacidades militares concentradas sistemáticamente, y este proceso de concentrar fuerzas, renovar, equipar, mantener en la zona grandes capacidades militares, esto es todo planificado. Y para una operación de este tamaño es necesario al final crear confusión, porque los barcos, todo el mundo sabe dónde están. Es fácil verlos. El enemigo te ve. Entonces tienes que crear confusión. Y en esa fase estamos, lo cual se puede leer quizás como parte de una mayor seriedad en los hechos, porque hasta ahora han sido golpes muy precisos, precisamente no en tierra, contra el narcotráfico, no contra instalaciones en tierra que deben ser de alguien. Una lancha, todo el mundo puede decir, no fue mía esa lancha, pero en tierra es mucho más difícil decir, no conozco, no sé quién está operando allí, porque sí es verdad que se puede alcanzar instalaciones de cierta envergadura de la droga en Venezuela. ¿Cómo es que los venezolanos no los han destruido ya hace tiempo, como dicen que están haciendo? Esta es una clara escalada, no es algo muy sorprendente en este marco, y es un elemento de todas las guerras. La confusión inducida, también las cosas que pueden pasar como un desliz de un político que dice algo que no debería haber dicho, pero su equipo trabaja con estos escenarios y creo que el mensaje a Caracas, el mensaje al dictador Maduro es: vamos aumentando, continuando la presión. Uno esperaría que este anuncio de este tamaño pues lo utilice Trump a su favor, ¿no? De alguna manera que programara alguna reunión para sacar la noticia, para revestirla de todo el bombo que Trump suele imprimirle a sus anuncios. No pasó así. Y esto genera especulaciones de por qué no se hizo de esa manera. En todo caso, uno también se pregunta cómo pudo ser perpetrada esta operación de manera tan quirúrgica que ni siquiera el régimen habla de ella después de haber denunciado violaciones, supuestas violaciones al espacio aéreo venezolano. No, mira, el atacado que sufre un daño
tampoco tiene un interés en publicitar su daño. Yo vivo aquí en Jerusalén y todo el mundo en Israel sabe que en el ataque, como respuesta al ataque en Irán, de Israel a Irán, Irán atacó a Israel y se causaron daños sustanciales en Israel, pero no se habla de ello y no se publicita eso. La gente sabe porque vio daños. Y lo mismo puede pasar en Venezuela. O sea, Maduro no tiene interés y mucho menos tiene interés en decir, mira, mis narcoinstalaciones sufrieron un daño. No va a ser esto. Pero luego también, ¿por qué las cosas de la comunicación política pasan como pasa? Puede ser un ataque importante, pero no tienes videos como de los barcos. De los barcos se ve que dan mucha importancia a la visibilidad de esas acciones. Y quizás hubo más lanchas que atacaron, pero no hay video, no se muestra. Y unas operaciones especiales en tierra es más probable que no tengas un material en esta misma serie de materiales de publicidad, pero eso no significa que solamente atacas cuando después los puedes sacar en video. Eso sería también una autolimitación estúpida. O sea, a mí eso es mi profesión de observar las guerras, eso me parece que es un momento natural que una operación importante que quizás tampoco salió 100% como debería haber salido. No hay material visual, no se publica de esa manera, sale una información y se trabaja después con esto. Y creo que si sumamos ahora y hacemos el análisis del día, estamos avisados que más golpes en tierra van a seguir, porque eso también queda muy claro en la comunicación, un primer golpe en tierra venezolana. Vea, sobre el tema de los videos, en los últimos días, las más recientes operaciones de narcolanchas en el Caribe, lancha que atacaban video que iban mostrando, ¿por qué esta vez que es en tierra sería diferente? Sí, porque por mil razones puede no haber un video. Depende de la operación, ¿no? Y puede haber salido mal, que puede haber una intención de tener un video y no existe. Es una guerra, o sea, y para el que implementa el golpe, el video quizás no es lo principal. Así que es muy probable que haya habido ataques a lanchas fallidas, que lanchas se escaparon. Hasta un tanquero grandotote se escapó y no tenemos más imágenes de ello, porque eso es la guerra. Fricción lo llama Clausewitz. No todo sale como tú quieres. Tú haces muchas cosas y muchas te salen mal y haces más y aprendes. Así que no me extraña que hay operaciones militares de envergadura sin videos, sin noticias claras. Eso es normal en las guerras. Aquí coincidimos en algo, y es que si se realizó esta vez, seguramente el mensaje es que Estados Unidos lo puede volver a hacer en cualquier momento, y Estados Unidos ha escogido hacer este ataque terrestre, su denominada fase 2, antes de acabar el año, para enviar un mensaje contundente al régimen de Nicolás Maduro. Pero también, ¿qué mensaje envía esto a las tropas en Venezuela? Pongámonos un momento en los zapatos de un militar venezolano, cualquiera, mando medio, bajo. Dice, mira, nos atacaron y mis jefes ni pío, nada. No tenemos capacidad. O sea, esto es un factor muy importante de la incertidumbre, que al soldado normalito que sigue los medios, que te escucha a ti y a mí, se dan cuenta, mira, algo ahí es muy extraño, mis jefes ni han dicho nada. Eso muy probablemente significa que no tenemos medio de defendernos contra eso. Cuando me toca a mí, vale la pena poner mi piel, mis huesos allí a eso, si las cosas son tan extrañas que el presidente de Estados Unidos dice que atacó mi país y mi país ni pío, ni nada. Eso confunde al soldado y eso es el sentido de la operación. Vea, esta noticia además sale justo cuando el diario ABC de España publica que las negociaciones para la salida de Maduro continúan y que incluso se llegó a proponer algo que a veces uno piensa en la verosimilitud de lo que se reporta. Se llegó a proponer a Madrid como un eventual destino que acogiera
que acogía a los exiliados y opositores venezolanos. Este bombardeo tuvo lugar en medio de esas conversaciones. ¿Cuál sería el mensaje que quiere enviar Estados Unidos? Eso quizás es propaganda, operación psicológica, ruido, niebla de la guerra. O sea, me parece una idea loca que Maduro se vaya a España. No me parece muy verosímil, me parece más un adorno a esta historia de que él es un criminal con quien se habla de su bienestar personal. A Maduro no le duele Venezuela, eso lo sabían los venezolanos desde todo el tiempo de su gobierno y hasta antes. Y es la construcción de la narrativa que este señor busca su bienestar personal y no ve mucho futuro en este contexto. Entonces se justifica esa noticia que quedó un poco aislada y no hubo una triangulación de la noticia. Es un medio que lo ha transportado así. Con un trabajo profesional atrás, seguramente, pero lo veo como una parte más en la narrativa que caracteriza esto, porque están yendo por él, y eso sí es confirmado con el anuncio oficial por la boca del mismo presidente de Estados Unidos que los ataques al territorio venezolano han comenzado. ¿A usted le parece, insisto, que engrana el hecho de que las negociaciones continúen buscando un destino para Nicolás Maduro fuera de Venezuela con esa creciente presión militar? Es decir, ¿coincide? Eso para que salga, el mismo Donald Trump también ha dicho, lo mejor que Maduro puede hacer es irse. Y con eso implícitamente ha dicho, le dejo ir. Sí. A donde le da la gana. O sea, claro que debe haber un canal. También no hay que olvidar que los vuelos de repatriación de Estados Unidos a Venezuela siguen. O sea, están conversando esta gente y no es ningún secreto tampoco. Y todavía no hay razón suficiente para Maduro para irse. Así que hay que aumentar la presión y temperatura para presionar más y ver si se llega a un punto sin mayor violencia donde él se va por su propia decisión. Trump confirmó que ha conversado también con Nicolás Maduro. Escuchábamos su declaración muy escueta cuando fue preguntado por los periodistas. Ha sido también muy renuente en describir parte de esa conversación cuando el diario ABC reporta lo que reporta, cuando hemos visto esfuerzos para una transición, el régimen pareciera tomar del pelo, proponiendo en su momento a Delcy Rodríguez, según los reportes, como otra al mando para esa supuesta transición. ¿Vale la pena seguir buscando ese camino de diálogo con alguien así? Bueno, es difícil con un criminal como lo es Nicolás Maduro que no le duele al país, ¿no? Eso es su fortaleza. Destruir el país, él ya tiene la respuesta, es el bloqueo al estilo cubano. El régimen cubano nunca tiene la culpa de nada. Desde hace décadas, todo que está mal en Cuba es por Estados Unidos. No sienten una responsabilidad por su propia gente. Eso Maduro lo ha aprendido en Cuba, que el país puede estar en la ruina. Eso para él no es una razón para irse, no, ni mucho menos. Su modelo de negocios necesita un país en caos. Y por eso la presión y el diálogo, yo no creo en eso. Yo creo que hay que aumentar la amenaza para que sea creíble y él, para proteger su vida, se vaya. Usted que sigue estos temas de seguridad, temas militares, temas de defensa, ¿cómo cree que pudo haber sido realizada esta operación de ataque terrestre contra esta instalación al servicio del narcotráfico, según Donald Trump, de la que, según la administración, salían las narcolanchas? ¿Un bombardero, un caza quizá?
Bueno, se especula también, y eso era la pregunta del periodista hoy, al cual el mismo presidente Trump respondió, fue el ejército o la Fuerza Armada, la Marina, la Navy, o fue la CIA. Creo que hasta el periodista utilizó este nombre y pregunta por la CIA. ¿Por qué? Porque hubo una noticia hace 2 meses que Trump autorizó a la CIA a tener operaciones en Venezuela, que también es un poco casi un chiste, porque eso no se anuncia, eso se hace simplemente, y eso está autorizado, pero desde hace mucho tiempo. Y por muchas razones y con muchos objetivos, y la inteligencia que te permite identificar una lancha y decir sale a esa hora y va eso es porque hay inteligencia en el terreno, ¿no? Así que no sabemos exactamente qué fue. Tampoco calculo que mientras esta guerra esté en marcha, que se dé mucha más información sobre esta operación en concreto, para precisamente dejar el campo abierto para otras operaciones de este mismo tipo o parecidas, y no dar una información innecesaria al adversario y tampoco al público, porque también al público se quiere confundir, no solamente al adversario. Ya, pero usted también lo decía, sabemos los activos que tiene Estados Unidos en la región, tiene el mayor bombarderos de la Marina estadounidense en la zona, el más moderno. Tiene el mayor portaaviones, preciso, tiene bombarderos, tiene casas. ¿Cuál de todos esos activos cree usted que utilizó Washington para esta operación terrestre que confirma ya Donald Trump? Bueno, estamos viviendo la época de los drones, de la inteligencia visual por satélites, también de drones que toman fotos, que tienen mapas muy precisos de edificios y hasta del interior de edificios. Y eso es creo que no soy experto militar, pero eso es lo que también se ha utilizado en otras operaciones especiales que vemos en otras partes del mundo, donde se quiere matar a una sola persona, donde se quiere atacar un banco de Hezbollah en Líbano, cosas parecidas. O sea, hay armas de precisión, drones y también misiles, eventualmente vuelos de aviones, pero eso, esconderlo, un vuelo de avión que lanza una bomba como fue hace décadas, eso lo veo un poquito más difícil. Así que creo que si no fue en tierra con fuerzas especiales, entonces fue una cosa más discreta, como un dron del tamaño adecuado.